Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos el día de hoy con la segunda parte de las generalidades sobre la histología antes de entrar de lleno ya con el temario de anatomía e histología 2. El día de ayer estuvimos revisando lo que son los tejidos, o al menos cómo vamos a clasificar todos los tejidos del organismo según sus componentes. Recordemos que un tejido pues va a ser un cúmulo o un grupo de células, van a estar organizados, van a ser afines en su función. Sí, esto quiere decir que van a realizar entre todos este cúmulo o grupo de células una función en específico, o en algunos casos pueden realizar más de una función. Los niveles de organización que nos importan son estos, al menos para fines anatómicos: la célula, luego el tejido, luego el órgano, luego los aparatos. Sí, entonces estamos analizando los tejidos. Todos los tejidos del organismo, absolutamente todos, los podemos clasificar en 4 grandes grupos. Estos grupos pues van a ser el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. ¿Sí? Obviamente, pues como ya vieron ayer en un inicio, es mucho más complejo esta división, ¿verdad? Pero así a grandes rasgos podemos dividirlos en estos 4 grupos. Luego, pues los tejidos los dividimos en estos 4. Aquí está de nuevo la misma división, teniendo tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y a su vez cada uno pues se va a dividir en más grupos. ¿Sí? Siendo por ejemplo el de epitelial en simple, estratificado, pseudoestratificado y de transición según las capas que tenga el epitelio. El conectivo se divide en fibroso, adiposo, de sostén o especializado, hematopoyético y sanguíneo. Cada una de estas 5 divisiones a su vez nos va a generar otras tantas, siendo por ejemplo el fibroso también clasificado en laxo o areolar, denso irregular o denso regular. Esto va a ser según la disposición de las fibras elásticas que tiene el tejido. El tejido adiposo, como su nombre lo dice, pues es básicamente tejido que su función va a ser la de almacenar grasa. El tejido especializado de sostén va a ser el que va a formarnos el hueso y el cartílago. ¿Sí? Ambas cosas son utilizadas en el aparato locomotor y se utilizan para múltiples funciones, como por ejemplo los huesos, pues ya habíamos mencionado ayer, que sirven de sostén, sirven de marco para darle forma al cuerpo, sirven de protección para algunos órganos. Los cartílagos pues se encuentran en las articulaciones y ayudan a facilitar el movimiento de los mismos huesos que acabamos de mencionar. El cartílago lo dividimos en 3: hialino, elástico y fibroso, y el tejido óseo en compacto y esponjoso. Luego tenemos el tejido hematopoyético. Recuerden que ese tejido es el que se va a dedicar a generarnos las células de la sangre, y esto lo dividimos a su vez en 2, en mieloide y linfoide. Y por último el tejido sanguíneo, que es la sangre. ¿Sí? La sangre como tal, aunque sea un líquido, se considera un tejido, ¿sí? Porque viene a ser igual un conjunto, cumple la definición, un conjunto de células especializadas, un grupo que se dedica a varias funciones específicas. Luego el tejido muscular lo vamos a dividir en 3, ¿sí? Eso es bastante sencillo, que es el músculo cardíaco, el músculo esquelético o estriado y el músculo liso. Y el nervioso lo podemos dividir en cerebral, cerebelar o cerebeloso y de la médula espinal. Ahora bien, el asunto ahora a continuación es el tejido epitelial, que era el último que vimos ayer. Hacia el repaso, pues va a ser un tejido que se encarga de cubrir superficies, ¿sí? En el cuerpo, ya sea el cuerpo en el exterior como la piel, que es un epitelio, o puede recubrir algunos órganos huecos, cavidades, conductos. Recuerden que pues cavidades y conductos tenemos la cavidad abdominal, la cavidad torácica, la cavidad craneana. Conductos o ejemplos de conductos: todo el tubo digestivo, los vasos sanguíneos, las vías urinarias. En algunos casos pues, puede formar glándulas, tales como la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales. ¿Sí? En la imagen, aquí lo que vemos es un corte histológico de un glomérulo.
un glomérulo o nefrón, o más bien dicho una nefrona. Si las encontramos en los riñones y van a ser pues los encargados o la unidad más pequeña funcional del riñón. Se van a encargar de filtrar la sangre para formar la orina. Las funciones de los tejidos epiteliales las podemos dividir en estas 6 funciones esenciales, que es 1, la de protección, por eso el recubrimiento, transporte celular, secreción, absorción, permeabilidad selectiva, que significa que va a permitir la entrada o salida de ciertas sustancias nada más. Se funciona como un tamiz, y la de transmitir sensaciones al sistema nervioso. Ayer pues vimos esta tablita que nos va a decir, o nos decía al menos, todos los tipos de epitelio que encontramos y dónde podemos encontrarlos. Entonces, para que le den una repasada. Sí. Entonces teníamos epitelios de 2 tipos, de revestimiento y de secreción. Los de revestimiento son los que tienen una clasificación más amplia, encontrándolos como el simple, el estratificado, el pseudoestratificado y el de transición. ¿Sí? Y los de secreción, que fueron los que nos faltó ver ayer. Estos los vamos a dividir en unidades secretoras unicelulares y glándulas como tal, según su forma que tengan. ¿Sí? En este caso de las unidades secretoras solamente hay de una sola célula, tenemos las células caliciformes. Estas células caliciformes las encontramos en el aparato digestivo. ¿Sí? Un ejemplo de dónde las vamos a encontrar, pues las vamos a encontrar en el intestino delgado y en el intestino grueso. Ya veremos cuál es su función cuando lleguemos a ver al aparato digestivo, al menos en esta porción. Luego, las glándulas ya conformadas según la figura, la forma que tienen, las vamos a dividir en 3, en acinos, en tubulares y saculares. O sea, con forma de acino, con forma de tubo o con forma de saco. Los acinos a su vez se van a dividir en 3 según su contenido, según lo que tengan dentro. Entonces tenemos acinos mucosos, acinos serosos, ¿sí? Acinos mucosos, acinos serosos y por último acinos mixtos, o sea, cuya secreción puede ser de ambas, tanto moco como de sustancia serosa. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de acino seroso van a ser las glándulas salivales sublinguales, las que encontramos bajo la lengua. ¿Sí? O otro ejemplo de acino seroso va a ser la glándula salival parótida. Las parótidas pues las vamos a encontrar por detrás y por debajo del ángulo maxilar, que se forman en la maxilar inferior al unirse las 2 ramas, la vertical y la horizontal. Cuestiones de anatomía básica que ya vimos el semestre pasado. Luego tenemos acinos mixtos, en los cuales tenemos de ejemplo la glándula submaxilar, perdón. Si entonces una está bajo la lengua, una está por detrás y por debajo del maxilar inferior, y otra va a estar por debajo de las ramas horizontales del maxilar inferior. Otro tipo de glándula, según su forma, van a ser las glándulas tubulares, que como dice su nombre, pues tienen forma de tubo. Esto lo vamos a ver particularmente cierto en las glándulas intestinales o las criptas gástricas que encontramos en el estómago. ¿Sí? Por eso aquí está eso de ejemplo. Y luego tenemos las que tienen forma de saco o saculares, o sea, como si fuera una especie de bolsita. Que como ejemplo, pues estas vamos a tener las glándulas sebáceas. ¿Sí? Cuando decimos que son saculares, pues tienen una forma más o menos como de un saco o una bolsa. ¿Sí? Esto sería todo lo correspondiente a los epitelios. Más adelante pues veremos una serie de laminillas para que tengan una idea de cómo se ve esto al microscopio, no nada más se lo estén imaginando. El siguiente tejido es el tejido conectivo. Este va a tener varias funciones, pero una de sus principales características va a ser que tiene diferentes o varios tipos de células, ¿sí? Que a su vez van a estar separadas por un material intercelular que ellas mismas producen, o una matriz conectiva. O sea, tendríamos una célula y esta célula a su alrededor va a estar produciendo alguna sustancia, como por ejemplo
Si recuerdan, cuando vimos la clase de osteología, tenemos dos tipos de células en el hueso. Una es el osteoblasto. Bueno, tenemos varios tipos de célula. Uno es el osteoblasto, que según el sufijo que le pongamos va a ser la función que tenga. Si le ponemos blasto, va a ser la célula inmadura del hueso, ¿sí? La que está en desarrollo. Luego tenemos el clasto, osteoclasto, que su función va a ser destruir el hueso viejo, el hueso que hay que remodelar. Y el otro es el osteocito. El osteocito es la célula principal del hueso, en el sentido de que es la que va a formarnos el hueso. Entonces los osteocitos funcionan, por decir algo, tenemos aquí un osteocito en amarillo. Lo que van a hacer es producir a su alrededor el hueso, que no es más de que un tipo de tejido calcificado, o sea que tiene una gran cantidad de calcio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso es lo que nos caracteriza a los osteocitos como una célula de sostén, ¿sí? Porque tiene una célula central que a su alrededor produce la sustancia que la va a separar de otro osteocito. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí uno, como el que acabo de dibujar, en un lado, podríamos tener otro igual que está produciendo los diferentes tipos de la matriz de hueso, así se le va a llamar al tejido. Ahora bien, las diferentes funciones que puede llevar a cabo este tejido, pues primeramente como el ejemplo, uno de los ejemplos es el hueso, pues nos va a dar sostén, ¿sí? Sostén a otras estructuras, inclusive entre ellos, porque como dijimos también el músculo se va a encontrar adherido a este tejido conectivo, ¿sí? O sea, luego tenemos que también tiene función de relleno, puede rellenar algunas estructuras, ¿sí? Para generar algo de amortiguación, como por ejemplo el tejido adiposo. Un ejemplo de este relleno, por así decirlo, es el tejido adiposo que encontramos alrededor, por ejemplo, del intestino, ¿sí? O que encontramos, por ejemplo, en las bolas de grasa de Bichat que se encuentran en la cara, que son lo que le va a dar forma a las mejillas. También, ya que estamos con los adipocitos, pues van a darnos almacenamiento, nos sirven para almacenar lípidos, que van a ser pues reservas energéticas en caso necesario. Sirven también para el transporte, no transporte de sustancias en el cuerpo, sino, bueno, de hecho sí, para transporte de sustancias en el cuerpo, como es en el tejido sanguíneo, ¿sí? Que transporta oxígeno, que transporta nutrientes, que transporta electrolitos, ¿sí? Por eso la necesidad de que sea así líquido y permita el movimiento. Otro para la defensa, ¿sí? En este caso, pues, por ejemplo, el hueso nos sirve para protegernos de efectos externos a los órganos más importantes, como por ejemplo los pulmones y el corazón, que se encuentran en la cavidad torácica, que son órganos indispensables para la vida. Por eso se encuentran encerrados en esa caja semirrígida, pero es bastante resistente, que forma el tórax. Y por último, pues tejidos que nos sirven para generar reparación, como por ejemplo, igual volvemos a la sangre, que tiene un montón de factores quimiotácticos. La quimiotaxis es un tipo de transporte de sustancias que se da en el organismo a través de la secreción de ciertas sustancias que provocan la migración de otras células a esa región. Como por ejemplo cuando sufrimos una herida, un corte, algunas de las células de la sangre van a generar secreción de factores o de sustancias que van a llamar más plaquetas, por ejemplo, para que tapen, por así decirlo, esa herida y se inicie así el proceso de regeneración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de ahí viene la función de reparación del tejido conectivo. Además, pues las plaquetas no solamente son encargadas de formar el coágulo, sino que ese coágulo a su vez también va a generarnos posteriormente las costras, y de esto puede surgir más adelante la formación de nuevas fibras de colágeno que a su vez van a formar la cicatriz y van a generar ya un cierre en el defecto de la continuidad de esa piel. Ahora, los componentes de un tejido de este tipo, como les dije, es una célula sumergida en otras sustancias alrededor. Tenemos que va a estar formada primeramente pues por células.
Estas células son de muchos tipos. Estos son solamente algunos ejemplos, como por ejemplo los fibroblastos, que son encargados de producir fibras de colágeno. Los macrófagos son células linfáticas, son células blancas, junto con los mastocitos y los leucocitos. ¿Sí? Que se pueden encontrar, por ejemplo, en la sangre. Se pueden encontrar en otros lados también, ¿sí? No solamente en... Recuerden que los tejidos están formados a veces de una mezcla heterogénea de células. Pueden estar conviviendo varios en un solo tejido. ¿Sí? Por ejemplo, estos los podemos encontrar prácticamente todos en la sangre, utilizado como tejido, siendo un ejemplo. Luego tenemos la sustancia fundamental en la que están rodeados o envueltos, que para el caso en eso tenemos líquido extracelular, que es lo que formaría, por ejemplo, el plasma en la sangre, y proteínas. Esas proteínas, si ya lo vieron, o al menos lo verán en su clase de fisiología, las proteínas en el organismo, así como nosotros tenemos los tejidos en histología, antes de que lleguen a formarse tejidos, antes de que lleguen a formarse células en los niveles de organización de la materia, se forman primero los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Las proteínas tienen dos funciones, pueden ser estructurales o funcionales. Funcionales quiere decir que, por ejemplo, transportan alguna sustancia, ¿sí? O son hormonas y funcionan para generar o desencadenar funciones químicas en el organismo. Y las estructurales, pues que forman parte de una estructura, como la membrana celular. Y por último tenemos las fibras. Las fibras pueden estar formadas de varios tipos, pueden ser formadas de colágeno y pueden ser elásticas o reticulares. ¿Sí? Esto es por decir un ejemplo, pero normalmente el tejido conectivo va a estar formado de esas tres cosas: de células, una sustancia fundamental, y de fibras. ¿Sí? Entre las tres cosas van a formarnos el tejido. Ahora, su clasificación: tenemos un tejido conectivo laxo, un tejido conectivo denso, y de los densos tenemos el no modelado y el modelado. ¿Sí? Entonces el tejido conectivo laxo va a sostener algunas estructuras que se sometan a presión, o que o envuelve algunos vasos sanguíneos, por ejemplo, o los vasos linfáticos. Esto es particularmente cierto en el caso de las arterias, que las arterias se van a encontrar en niveles muy profundos del cuerpo, prácticamente unidos al hueso. Tienen múltiples capas de otros tejidos como los músculos por encima. Entonces esto lo somete a grandes presiones, y para evitar que estas se vayan a ser colapsadas por la fuerza muscular, pues tienen cierto tejido que las protege. ¿Sí? Otro ejemplo de tejido conectivo de este tipo, aunque es un tanto mixto, tiene otros tejidos, es por ejemplo el pericardio. Si el pericardio tiene varios ligamentos que lo mantienen en su lugar. El pericardio, si lo vamos a ver más adelante, es una bolsa de tejido conectivo fibroso que va a proteger al corazón. Ahora, el siguiente es el tejido conectivo denso. Eso es lo que significa la TC: tejido conectivo, tejido conectivo, tejido conectivo. El tejido conectivo denso pues va a ser una gran cantidad de fibras que van a darle resistencia y protección a algún tejido. Por eso a su vez lo dividimos en denso no modelado y denso modelado. Si en el denso no modelado vamos a encontrar fibras que van sin sentido, ya se los había yo explicado. ¿Sí? Son fibrillas que no tienen un orden, no pareciera que hubiera un orden. Y en cambio el tejido denso modelado son fibras que siguen una dirección en particular, ¿sí? Como por ejemplo los tendones. Si tenemos un músculo, ¿sí?, el músculo va a terminar en un tendón, y el tendón, las fibras van a seguir completamente la misma dirección del músculo. Por ejemplo, serían longitudinales. Esto lo podríamos ver después en un video para que vean las características de los tendones, que pues su libro, por ejemplo, el Quirós, los describe como unas bandas resistentes de tejido de un color blanco nacarado. Un ejemplo clásico de tendón es en el talón. ¿Sí? En el talón, en su pie, en el tobillo, se toca hacia la parte posterior y anterior los tendones, pero en la posterior
podemos sentir una cuerda, prácticamente se toca como si fuera una cuerda dura, resistente, que es el tendón de Aquiles, ¿sí? Que es encargado de la extensión del pie. ¿Sí? Entonces, estos tejidos densos modelados tienen la función de generar fuerza en una dirección en particular con la intención de generarnos movimientos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias imágenes correspondientes a diferentes tejidos conectivos. Primero tenemos el tejido conectivo laxo. ¿Sí? Si se fijan, pues no está muy compactado, hay espacios muertos entre diferentes cosas, entre los diferentes elementos, las fibras, la sustancia fundamental y las células, ¿sí? Es un ejemplo de tejido conectivo laxo, pues es la piel, ¿sí? Porque pues la piel puede estirarse, no es tan rígida, es bastante flexible, entonces por eso es laxo. Luego tenemos tejido adiposo. Sí, como pueden ver, estos son los adipocitos. Lo que alcanzamos a ver en rosita o morado, esto de este lado, es la membrana celular del adipocito. Y esto en rojo, este puntito rojo, es el núcleo. El resto, todo lo que estamos viendo en amarillo, no es más que grasa. Entonces los adipocitos pueden crecer mucho, son bolsitas de grasa, literalmente. ¿Sí? Luego tenemos aquí otro tejido, el tejido sanguíneo. Como les he dicho anteriormente, el tejido sanguíneo está compuesto por muchos tipos de células. ¿Sí? Puede tener linfocitos, puede tener macrófagos. Estos que vemos aquí con forma como de disco, estos rojos, son los eritrocitos, que conforman una gran parte de la sangre. Acá tenemos otro tipo de tejidos, el tejido conectivo denso, visto en un ligamento. Si se fijan, todas las fibras tienen una dirección en particular, van hacia un lado, están dispuestos ordenadamente y muy pegados, ¿sí? Muy juntos, por eso se llama conectivo denso, porque hay una gran cantidad de fibras en un pequeño espacio. Tenemos el cartílago, es como se ve el cartílago en algún lado. Si se fijan, estos se llaman en el cartílago, para nombrar las células de cada tejido vamos a utilizar el sufijo citos, ¿sí? Y le vamos a poner el prefijo que corresponda. Por ejemplo, ahorita les mencioné osteocitos, o sea, las células del hueso. En el cartílago van a ser los condros, ¿sí? Condrocitos, en este caso, ¿sí? Entonces aquí lo que observamos pues son las células de los condrocitos, son estos, ¿sí? Que van a estar suspendidos o separados por la sustancia fundamental. En el caso de ellos va a ser cartílago, ¿sí? Hay diferentes tipos de cartílago, pero eso lo podemos ver más adelante. Y por último tenemos aquí a los osteocitos o al tejido óseo. En él vamos a distinguir, estos son los osteocitos en morado, y todo lo que crece alrededor pues es la matriz ósea, ¿sí? Si se fijan, podemos ver o seguir los anillos. Parecieran unos anillos como los que se forman en la corteza de los árboles. Por hoy sería todo. Terminaremos con la clase. Mañana continuamos con las generalidades. Vamos a proyectar algunas laminillas más de diferentes tejidos para que se den una idea de cómo se ve cada uno. Y así poder ir distinguiendo o ir viendo ejemplos de laminillas a lo largo de el análisis que vamos a hacer de los diferentes aparatos y sistemas del organismo.